Hola, bienvenidos a otro capítulo de Con B de Vulva. Yo soy la doctora Florencia Covarrubias, soy ginecóloga, obstetra y hoy vamos a hacer un capítulo un poquito diferente a todo lo que han visto antes en el podcast, porque vamos a empezar una serie que nos ayuda a darles información sobre embarazo, parto, posparto. Y hoy en este primer capítulo les quiero platicar de algo que veo constantemente en la consulta de embarazo y de las preguntas más recurrentes que me hacen las pacientes, que es cómo saber si estoy en trabajo de parto o no. Sobre todo las pacientes primerizas siento que tienen muchísima duda sobre esto, porque hay esta creencia que como si pudiera pasar que vayas a tener un bebé y ni te enteres de acuerdo a los síntomas. Pero en realidad, por eso creo que este tema puede interesarle a muchas mujeres que están justo atravesando esta etapa, porque hay muchas dudas. Así que me hice un par de notas para no perderme. Pero la idea de esta información es que el momento de la llegada al hospital es muy importante porque el objetivo es no ser esa paciente que llega demasiado temprano y acaba horas y horas en el hospital, ¿no? Como que casi desde la primera contracción corres al hospital. Eso puede hacer que tu tiempo en el hospital se alargue muchísimo, pero tampoco ser esa paciente que por pensar que todavía falta, llegues casi, casi cuando tu bebé está naciendo. Y como el trabajo de parto no empieza igual para todas, es muy importante aprender a escuchar a nuestro cuerpo, leer algunas señales que nos manda y escoger el mejor momento para ir. Obviamente, todo esto vale la pena discutirlo con tu doctora porque depende un poco de las circunstancias de tu parto en específico, de tu embarazo en específico. Habrá circunstancias especiales donde te recomendemos ir desde el principio al embarazo si hay que vigilar algo específico en tu bebé y otros, sobre todo en los embarazos de bajo riesgo, donde puedas perfectamente avanzar en casa. Es muy importante que sepas distinguir qué es el trabajo de parto real, o sea, el que oficialmente se llama trabajo de parto, y las señales de que es un trabajo de parto falso. Y para eso una de las preguntas más frecuentes es, ¿qué es una contracción? De verdad que esta pregunta me la hace el 100% de las pacientes, y aunque yo pienso que son inconfundibles, cuando es nuestro primer embarazo, donde todo es nuevo, como que da mucho nervio no saber qué sí es y qué no es. Entonces, de entrada, tranquila. O sea, en todos los años que llevo acompañando pacientes embarazadas, sí te puedo asegurar que todas pueden detectar lo que es una contracción en el momento del trabajo de parto. Así que confía en tu cuerpo, confía en tu intuición de mamá y cualquier cosa, ten el teléfono de tu doctora cerquita. En general, ¿cómo se ve una contracción? En tu pancita, si tú sientes que de un lado está duro, pero del otro lado de tu pancita está blandito, lo más seguro es que eso no sea una contracción y donde sientes un poco más firme sea la espalda de tu bebé y en la parte blandita sean todas las otras partes de tu bebé, o sea, sus piernas, sus brazos, donde está el cordón umbilical. Si sientes de un lado blandito, del otro lado durito, eso no es una contracción. Más o menos cuando viene una contracción, toda la panza se siente durita, como si fuera una pelota de básquetbol. No importa dónde toques, se siente duro. Y un poco la sensación es como si te pusieran un corset o una como playera súper apretada que comprime el abdomen. Esa pancita firme, como un balón de básquetbol, probablemente sí es una contracción. Ahora, contracción no es sinónimo de trabajo de parto. Puedes tener contracciones que están aisladas y que son separadas del trabajo de parto y llegar a un momento donde parte del trabajo de parto sea identificar estas contracciones. Entonces, ya sabes lo que es una contracción y más o menos cómo identificarla. Ahora, ¿cómo saber si estás o no en trabajo de parto? Creo que es una herramienta o una estrategia que podemos usar, es decirte que no es el trabajo de parto. Como el trabajo de parto habitualmente es progresivo, es decir, no es como en las películas que tienes una contracción y en 2 contracciones de esas ya estás gritando y tu bebé está a punto de nacer en el taxi. Una forma un poco más confiable de comparar el trabajo de parto es compararlo a un maratón. No necesitas ser maratonista para entender esto, no te preocupes. Pensando que el trabajo de parto es como correr un maratón, pues nadie llega a ese día de la gran carrera sin haber entrenado antes, ¿no? Incluso en varias ocasiones. Entonces, antes de ese gran maratón, nuestro cuerpo también tiene entrenamientos o ensayos para el día de la gran carrera. Hay una fase inicial que se llama pródromos del trabajo de parto. No hace falta que te aprendas estas palabras rimbombantes que usamos los doctores. Y ese pródromos o fase inicial puede durar incluso días. ¿Cómo se ve? Puedes tener un ratito de contracciones que sí te incomodan, pero se quitan y pasan. A veces pasan horas o a veces pasan días en volver a aparecer.
Y después, unos días después, otra vez tienes un ratito de contracciones que se vuelven a quitar. Va a llegar un día donde estas contracciones se instalen y ya en vez de quitarse, van a intensificarse, a volverse más regulares, o sea, a tener un patrón específico y con el paso del tiempo también se vuelven más incómodas o más molestas. En este momento ya es altamente probable que estés en trabajo de parto. Aquí no cuentan las contracciones que llamamos de Braxton Hicks. ¿Qué es? Es una contracción, pancita como balón de básquetbol, pero no duele, o sea, prácticamente ni te enteras y te dejarían dormir, por ejemplo, no son incómodas. Las contracciones que integran el trabajo de parto son contracciones incómodas y más adelante dolorosas. Entonces, si ya sospechas que estás en trabajo de parto, una de mis recomendaciones es que empieces a registrar tus contracciones. Hay muchísimas aplicaciones que nos ayudan con esto. Siempre les digo que bajen una que no cueste porque la vas a usar un día de tu vida y ya. Y literal hay un botón donde picas cuando empieza la contracción y empieza un cronómetro para calcular el tiempo y picas cuando termina esa contracción. Lo que hacen estas aplicaciones es hacer un registro de la frecuencia y duración de tus contracciones y hay algunas que incluso te sugieren cuando ya es momento de llamar a tu doctora o de ir al hospital. Porque hay veces que estamos con demasiadas cosas en la cabeza y tú crees que son muy frecuentes y a la hora que ves el registro, pues son a lo mejor cada 20 minutos. Una contracción cada 20 minutos, estás teniendo 3 contracciones en una hora. No parece que tu bebé esté por nacer. Eso nos da tiempo de esperar en casa. Todas las aplicaciones en eso nos ayudan muchísimo, tanto a ti como a tu doctor cuando lo llames. ¿Alguna vez escuchaste sobre la regla que se llama 5-1-1? Creo que es una forma fácil de recordar cuando las características de las contracciones ameritan que busques a tu doctora. ¿De qué hablamos con esto? Son contracciones dolorosas que se presentan por lo menos cada 5 minutos, que duran 1 minuto de que empieza a que termina la contracción y este patrón ya lleva 1 hora de haber iniciado o dura más de 1 hora. Si se cumple esta regla de 5-1-1, es momento de buscar a tu doctora. Ahora, creo que algo que nos da paz a todos es, ante la duda, búscame. Ante la duda, busca a tu doctor. En vez de estar en Google, en ChatGPT, preguntándole a la vecina, pregúntale a tu doctora. Esto no pasa de una llamada de verdad, donde vamos a hacer 3, 4 preguntas y eso nos dice si es necesario revisarte o si podemos seguir vigilando. Entonces, como conclusión de eso de trabajo de parto. Uno, no todas las contracciones significan trabajo de parto ni que tu bebé ya va a nacer. Y en un embarazo de bajo riesgo, no urge que llegues al hospital cuando acabas de empezar con trabajo de parto. Escucha tu cuerpo y platica con tu doctor. ¿Por qué no es algo inmediato? Porque el trabajo de parto tiene fases. Es muy importante entender que el parto es un proceso natural, es diferente en cada mujer e incluso es diferente en cada embarazo. Si este es tu segundo embarazo y estás en tu segundo trabajo de parto, altamente probable que vea diferente a ocasiones anteriores. No existen dos trabajos de parto iguales, ni siquiera en la misma paciente. Para algunas puede ser un proceso rápido, que lleve un par de horas, y para otras puede ser un proceso largo, que pone a prueba nuestra energía, nuestra disposición y nuestra perseverancia. Les prometo que si me dieran un peso por cada vez que yo digo, esta paciente se va a ir rapidísimo y a la menor me agarró la madrugada, o cada vez que yo pensé que un parto me iba a llevar todo el día y en un par de horas ya me fui a mi casa, tendría alcancías llenas de moneditas. Como no sabemos cómo va a evolucionar un trabajo de parto hasta que estamos ahí, es que esta información es tan importante para que conozcas tu cuerpo. Lo que sí es que todos los trabajos de parto se dividen en 3 fases, que son, aunque son diferentes entre cada paciente, es lo que podemos esperar en la mayoría de los nacimientos. Y esas 3 etapas, em, más bien, voy una por una. La primera de estas 3 etapas es la etapa de dilatación y borramiento, que también además se divide en la fase latente y en la fase activa del trabajo de parto. Les voy a compartir un esquema de cómo se ve un cervix a lo largo de todo el embarazo y también creo que vale la pena poner algunas ilustraciones de lo que es la dilatación y qué es el borramiento. La dilatación es ese parámetro que usamos los doctores para saber en qué fase el trabajo de parto
de en qué fase del trabajo de parto estamos. Y saber que la dilatación es consecuencia de las contracciones. En condiciones normales, difícilmente existe dilatación si no has tenido contracciones. La fase latente, que es la primera fase del trabajo de parto, es cuando tu cervix está de 0 a 5 o 6 centímetros. Y lo importante de esto es que en esta fase puedes estar horas o incluso días. Entonces, que tu doctor te diga, tienes 2 centímetros de dilatación, cuando no tienes realmente muchas contracciones, eso no significa que hoy van a ser tu bebé. Significa que ya empezó el trabajo de parto, pero esta fase latente puede durar días. Es más, puede empezar, tener una pausa y momentos después o días después continuar. Si te sientes bien, si el dolor es tolerable, incluso puedes pasarlo en casa. Este no es momento todavía de irte al hospital. O a veces te revisan, tienes 3 centímetros y pudieras continuar con el trabajo de parto en casa. ¿Qué hacer en el trabajo de parto en fase latente? Puedes dar un paseo corto, cerquita de casa, puedes darte un baño, puedes estar en tu casa en la pelota haciendo algún tipo de ejercicios, respiraciones, meditaciones para sentirte más en calma, pero es bueno mantenerte en movimiento, cambiar de posición, incluso puedes comer algo ligero, escuchar música y si el dolor te lo permite, puedes incluso tratar de dormir. Llegará un momento que como consecuencia de acumular estas contracciones, tu dilatación va a avanzar hasta que llegues a la fase activa del trabajo de parto, que eso es cuando tu cervix ya tiene una dilatación de 5 o más centímetros. La fase activa es de que llegas a 5 centímetros hasta que llegas a 10, que eso es lo que llamamos la dilatación completa y es lo que más o menos mide el diámetro de la cabecita de bebé. En la fase activa, las contracciones son mucho más intensas, se vuelven más frecuentes y hay algunas pacientes que incluso pueden sentir molestias en la espalda baja o a veces hasta presión en el perine cuando ya la cabecita de bebé está descendiendo en el canal de parto. Más o menos calculamos que ya en la fase activa, la dilatación es de 1 centímetro por hora. Por lo tanto, difícilmente estás menos de 5 horas, por ejemplo, en la fase activa. Y ahí es donde nos basamos para saber que no es una urgencia llegar al hospital. Ahora, si llegas con 6 centímetros de dilatación al hospital, ¿tu bebé va a nacer en 4 horas? Tal vez sí o tal vez no. Cada mujer es diferente. El dolor em, que sienten las pacientes es proporcional a la dilatación. No duele igual tener 1 o 2 centímetros que tener 8 o 9 centímetros. Entonces, por eso es que conforme avance el trabajo de parto, vas a estar más incómoda. Muchas pacientes me preguntan cuál es el momento ideal para ponerse el bloqueo o la anestesia epidural y esa decisión no se toma en centímetros, se toma en base al dolor, porque hay pacientes que tienen muchísimo dolor cuando tienen 3 centímetros y otras que empiezan con un dolor más intenso hasta que tienen 8 centímetros. El momento de usar anestesia lo escoges tú y ya hablaremos más de eso seguramente más adelante. El siguiente periodo de trabajo de parto, una vez que completamos la primera fase de dilatación y borramiento, es la fase de expulsión. Esta es una paciente que ya llegó a los 10 centímetros de dilatación, pero ahora falta que la cabeza de bebé baje a través del canal de parto hacia la salida. Los tiempos son muy variables y cambian también de acuerdo a si es tu primer embarazo o tu primer parto o ya tienes partos previos. En una paciente que es su primer parto, este periodo expulsivo puede durar hasta 2 horas de estar pujando y aumentarse a 3 horas si esta paciente escogió una anestesia epidural. A diferencia de una paciente que tiene partos previos, el periodo expulsivo puede durar 1 hora y hasta 2 horas si esta paciente escogió tener anestesia. Eso quiere decir que es mejor no bloquearse. No es lo mismo estar 1 hora con un dolor insoportable que 2 horas pujando de forma cómoda. Entonces, que esto no te, o sea, que el tiempo que pudiera alargarse el periodo expulsivo no te detenga sobre escoger un parto con o sin anestesia. Una vez que la cabecita de bebé avanzó en el canal de parto y se complete el periodo expulsivo, eso es cuando ya nace bebé, recibimos a bebé. Independientemente de todas las cosas que hace bebé para lograr esto, digamos que aquí es donde se termina la segunda fase del trabajo de parto, que es la de el periodo expulsivo. Y ahí empieza la tercera fase del trabajo de parto que se llama alumbramiento. Y esto es, bebé, ya lo tienes en el pecho o ya lo está revisando el pediatra, ya cortamos el cordón umbilical y el alumbramiento se refiere exclusivamente a la salida de la placenta.
Hay diferentes formas de lograrlo. Hay veces que se hace de forma espontánea, donde una vez que nace el bebé, la placenta empieza a desprenderse solita hasta que sale por la vagina o por el canal vaginal. Tenemos chance, por así decirlo, hasta de 30 minutos para que se dé ese alumbramiento, y hay algunas maniobras para acelerarlo, donde generamos tracción del cordón umbilical para que salga la placenta. En cada uno de estos periodos puede haber cosas que se salgan de la normalidad y que cambien el curso de un trabajo de parto, pero esto que te acabo de platicar en estos minutos es más o menos cómo se ven todos los partos. Cambian los tiempos, cambian la forma en que lo viven las pacientes, cambian la forma en que tenemos que acompañar, pero todos y cada uno de los trabajos de parto incluyen estas fases y estos cambios en las contracciones. Esto es, a grandes rasgos, cómo empieza un trabajo de parto, qué es una contracción y cómo dividimos el trabajo de parto en fases. Si te gustaría más información sobre esto, por favor, déjame en los comentarios. Si tienes alguna duda, por favor, házmelo saber. A mí, de las cosas que más me apasionan de mi trabajo es acompañar a las pacientes en estos procesos. Así que no dudes en contactarme si alguna de estas cosas te surgió alguna pregunta. Y con esto concluimos esta nueva etapa de Con B de Vulva, o esta nueva serie de capítulos donde las quiero acompañar y darles información sobre el parto, el embarazo y muchos otros temas. Avísame si te gustó. Y recuerda que para este proyecto es importantísimo que te suscribas tanto en YouTube como en Spotify para que la información y el algoritmo nos ayude a que esto le llegue a muchísimas más personas. Gracias por estar aquí y te mando un abrazo.